Hola, soy Daniel Mosencagua, el Doctor Robot, y esto es Ciencia a Tiempo. Hoy hablaremos de divulgación de la ciencia, del astrónomo más pop, y nos preguntaremos por qué la naturaleza no es perfecta. ¿Verdad que se oye bueno? Empezamos. La tarjeta de nuestra lotería científica es la 46 y dice, no le pedirás peras al olmo, pero sí pelos a los agujeros negros, según este cyborg científico y divulgador de los juegos. ¿Ya sabes quién es? Veamos la cápsula. Stephen Hawking. Hola Doc Mosencagua, hola a todos. El biólogo Omar Colín de Curiosciencias nos comparte esta información. Stephen Hawking es quizá el científico más reconocido de los últimos 30 años. Heredó muy bien la estafeta de Albert Einstein, protagonista de series de televisión, constante participante de eventos y debates públicos. Además de ser un prolífico autor de grandísimas obras de divulgación científica, sus obras lo hicieron destacar entre tantos miles de físicos y científicos que hay en nuestro planeta. Él tiene una película biográfica que fue realizada en su honor. Su particular enfermedad, denominada esclerosis lateral amiotrófica, mermó paulatinamente su salud y le dejó en una silla de ruedas aproximadamente desde los 20 años hasta el momento de su muerte. Pero esto jamás fue un impedimento para brindarnos su intelecto, su exhaustiva curiosidad por comprender las leyes del universo y el mundo natural. Pocas personas de la física se han atrevido a desafiar o plantear ideas paradigmáticas en la física como él lo hizo. Stephen propuso la idea de que los agujeros negros emitían radiación, lo que lo llevó a ser sumamente cuestionado. No obstante, con el pasar del tiempo, sus ideas pudieron comprobarse. Fue una persona tan destacada en la ciencia que su condición física pasó a segundo término. Sin importar eso, lideró grandes proyectos, investigaciones y escribió grandes obras de divulgación científica que ahora son clásicas en el género. Libros como El universo en una cáscara de nuez o Breve historia del tiempo, entre otras, son sus obras más significativas. Su gran objetivo fue que la física pudiera descubrir, en los años venideros, una descripción cada vez más completa del universo. Era tan importante seguir teniendo sus aportes que grandes empresas tecnológicas diseñaron sistemas muy complejos que le permitieron seguir teniendo una voz por medio de un sintetizador, una computadora. Una voz que lo acompañó hasta el último de sus días. Su legado permanece y permanecerá por siempre en la comunidad científica. Nuestro invitado de hoy es el maestro Héctor Alejandro Osorio Romero. Él es licenciado en arte dramático con estudios de posgrado en artes escénicas y visuales en la Universidad Complutense de Madrid, España. Instructor certificado en el estándar de competencia SOS 207.1, impartición de cursos de formación del capital humano. Se ha desempeñado como actor, productor y director teatral. Participó en festivales internacionales en Suecia, Alemania, Francia y Colombia. Es coordinador académico del diplomado Formas Incluyentes de Entender y Divulgar la Ciencia del CONCITEP y ha sido conferencista TEC, instructor del curso Escritura Creativa para Divulgación Científica del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y actualmente dirige el proyecto Divulgaciencia México. Alejandro, ¿cómo estamos? Muy bien, doctor, pues muy agradecidos por la oportunidad de acompañarle el día de hoy y pues siempre dispuestos a compartir un poquito de lo que hacemos. Bienvenido. Oye, pues nada, que nos amanecimos en el 2023, o al menos yo, con la noticia de que tenías un libro, ¿no? Que estabas estrenando un libro. Así A ver, es, cuéntanos un poco cómo empezó eso. todo empezó a partir de unos talleres que hacemos. Uno de los talleres que llevamos a cabo se llama Taller de Escritura Creativa, que parte mucho de estrategias de dramaturgia muy específicas de teatro y utilizar como estas estrategias para crear diferentes estructuras y discursos. A partir de estos cursos se dio la oportunidad de que personas de diferentes consejos de ciencia les interesara que impartiéramos los cursos. Y hubo uno muy en particular que fue el Museo de Ciencias del Estado de Morelos, que nos pidió que diéramos la capacitación, vio el producto resultante de taller y dijo, es que esto no se puede quedar en papel, eh,
porque es algo muy distinto a lo que se puede encontrar en otros libros. En primera instancia, porque hay monólogos científicos, ¿no? Es muy raro encontrar un monólogo impreso en un libro. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer todo un proceso para que estos materiales se seleccionen los mejores de los trabajos entregados por 41 investigadores del estado de Morelos y hagámoslo en un libro. Y pues me hicieron la oferta de escribir una pequeña parte de este libro y el resultado de estos textos de los talleres que impartimos en investigadores del estado de Morelos. Aclarando que fue en Morelos porque nos comentaban que es uno de los estados que tiene más centros de investigación del país. Por eso es que les interesaba mucho esta propuesta de trabajo. Muy bien, y entonces, por lo que estoy entendiendo, no eran nada más como chavos, digamos, sino No, eran no. investigadores ya de qué edades más o menos. Yo creo que la persona más joven tendría alrededor de 24 años, porque eran de licenciatura para arriba y se tuvo que hacer un filtro, una acreditación, porque no todos los que postularon se quedaron. Se tuvo que hacer una evaluación diagnóstica y a partir de esa evaluación se seleccionaron a los más de 40 participantes que estuvieron en este taller. Muy bien, porque ahora pues tenemos esta nueva disposición de CONACYT de que es importante lo que es Ujú, la comunicación pública de la ciencia, ¿no? ujú. Y ahora como que empieza a cambiar esta idea de los investigadores de que eso no es importante y entonces no hay que dedicarle tiempo. Y en algunos casos lo están haciendo, y me voy a permitir decirlo, pues lo están haciendo al trancazo, ¿no? Entonces están saliendo productos o cosas terribles. Pero en este caso, estos investigadores sí decidieron tomarse su tiempo, prepararse y hacer algo, ¿no? Hacer algo con este taller que tú diste. Así Eh, es. Cuéntanos, ¿cuáles fueron las dificultades después de que ya pasamos al libro? Pero cuéntanos, ¿cuáles fueron las dificultades que tuvieron estos investigadores precisamente para adaptarse a esta actividad? Primero, romper paradigmas. Y uno de los grandes paradigmas es que estas investigadores como que tenían una noción de justamente de unos talleres muy express. Cuando les dijimos que iba a ser un trabajo de 3 meses, primero fue como el golpe de, ¿te voy a dedicar 3 meses? Sí, para escribir un texto o dos. Sí, sí, por supuesto. Eso fue como el primer paradigma. El segundo, esta idea de dejar de un lado el lenguaje especializado, que es muy normal en las tareas de trabajo, para poder escuchar antes de escribir. Es decir, era, ¿a quién le quieres hablar? ¿No? Ah, pues bueno, quiero hablar a personas de comunidades. Entonces, la tarea es que vayas a las comunidades o veas videos o que busques y encuentres estas palabras, estas frases que utilizan en las comunidades y que luego las incorpores a tu explicación. Eso fue como estos retos, este proceso de que cada uno de las y los investigadores tenían que hacer un diagnóstico previo antes de crear el boceto de lo que escribirían, porque en función de ese diagnóstico iban a darse cuenta cuáles eran las necesidades y en dónde puede incidir sus temas de investigación. Sí, el proceso previo de la escritura, ¿no? Que es la investigación. Finalmente, Exacto. a veces, hasta que no entras a eso y no empiezas a ver el mundillo de la escritura, no te das cuenta que también es un proceso, pues es un trabajo, ¿no? Un trabajo fuerte, Así. que o sea, puede que digan que no tiene que ver con la investigación, pero yo digo que es muy parecido, ¿no? Definitivamente. Una cosa que justamente una alumna, ella es doctora en un centro de investigación, no, es postdoc en un centro de investigación, nos dijo una frase que le pedimos permiso para acuñarla. Y decía, me he dado cuenta en este taller que divulgar es aprender sobre aquello que pensé que sé mucho. Y dije, qué maravilla, qué maravilla. Así Entonces, es, ¿no? fue justamente Silvia, que es parte de las personas que están en este libro, fue la que nos mencionó esta frase. Sí, pues hay un dicho así que dice, ¿no? El que quiere aprender, pues enseña, ¿no? Exacto, Es muy parecido a lo que está diciendo ella, ¿eh? A partir de que exactamente. trata de comunicar algo, se da cuenta que, pues a lo mejor no sabía cómo decir. Exacto. Muy bien, pues entonces vayamos al libro, ¿no? No sé si quieran mostrarlo. Yo aquí Claro que tengo sí. el índice para irte preguntando cosas. Se Aquí está. llama, ahí está, Carta a Yuri. Carta a Yuri, es el nombre Que a que mí le me tocó pusimos. en un taller tuyo hacer mi carta a Yuri, ¿no? Que es bien Exactamente. dramática. Pero a ver, cuéntanos, a ver, a grandes rasgos, ¿qué hay? Te digo, aquí tengo el índice y te voy a preguntar algunas cositas, pero a ver, tú cuéntanos, a ver. Pues básicamente, Carta a Yuri es el nombre.
de uno de los ejercicios que manejamos para en este taller. Y cuando buscábamos un nombre para el texto, pensábamos un nombre que cuando alguien lo viera en una librería, en un estante, no pensara que tuviera que ver con ciencia. Es decir, el nombre, no, a pesar de que diga que tiene que ver con ciencia o que esté en esa parte, de que desde el nombre pareciese que no. Ese era como el red. Entonces, entre todos los textos que Bueno, encontramos, yo no sabía si era Yuri Gagarin o Yuri la cantante. exactamente. Es de hecho un poco por ahí que fue el origen de este ejercicio, este juego que uno puede imaginarse muchas cosas y es bueno, nos ofrece posibilidades. Y de eso se trata el libro. El libro es un compendio de diferentes textos en donde van a encontrar desde una carta de amor, como es el ejercicio de carta Yuri, un cuento, pequeños microrelatos policíacos que relatan la muerte de algún investigador o investigadora, pero también pueden encontrar, por ejemplo, otras estructuras como poesía concreta. Es decir, ¿cómo explico mi investigación a través de un dibujo? Ya no a través de un texto. ¿Cómo explico de qué se trata mi disciplina o mi carrera a través de por ejemplo, anagrama, de colocar las palabras y ponerles un significado? Es como otros retos y otros juegos del lenguaje que cuando las personas lleguen al libro decían, no sabía que los mismos investigadores también dibujaron parte de Ujú. sus explicaciones. Eso también era parte de la exploración que estuvimos trabajando con estas investigadoras e investigadores. A ver si puedes mostrar uno de los dibujos que sí están Ah, claro, interesantes. claro que sí, Doc. Física, bioquímica, Exacto. biología, matemáticas. No Ujú. sé por qué me gustó ese. Ah, No bueno, sé por muy qué bien. será, Doc. Ya se, no se estaba viendo. Ok. Ahí está. Bien, tenemos entonces varias secciones. Yo estaba viendo, Así por ejemplo, es. ya mencionaste el monólogo científico, Ujú. la llamada, ¿no? La llamada, Ah, ahí claro. vi una imprecisión histórica, pero bueno, se la Ah, claro. perdonamos, ¿no? Pero a ver, Ok, cuéntanos un ok. poquito ahí. La llamada, ¿qué El, trata? el ejercicio de la llamada es justamente es un ejercicio que invita a crear diálogos. Es decir, cómo articular en un ejercicio en donde narremos cómo se lleva una llamada, los diálogos que habría entre estos dos personajes. Podemos imaginarnos un poco, hace rato que mencionaba a Yuri Gagarin, también podemos pensar en esta llamada que se hizo entre el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y los primeros viajeros a la Luna. Que hay un Astronautas, sí. registro más o menos de cómo se hizo la llamada, pero uno puede imaginar mucho eso, ¿no? Podemos jugar con el lenguaje, no sé, a lo mejor aumentar un hola, buenos días o buenas tardes, ¿cómo te sientes? Como estos textos que no deforman la realidad, pero le dan un toque de estilo y nos ayudan a imaginarnos cómo eran las personas y cómo era la situación al estar generando este diálogo. Por eso el ejercicio se llama la llamada. Es el escribir a partir de una llamada trascendente entre dos personajes del mundo de la ciencia, en donde esa llamada haya marcado un antes y un después en el mundo del conocimiento. Y hay varias interesantes, ¿no? Pero Ujú. fíjate que a mí me llamó más la atención esta de cómo no hablar de ciencia, sí. Ah, exacto. Este ejercicio habla de cómo es que aquí el reto era explicar un concepto, un término o una experiencia a partir de una vivencia personal. Es decir, cómo relacionamos, por ejemplo, el día de nuestro nacimiento o nuestro cumpleaños con Ujú. un suceso histórico importante. Yo nací el 25 de diciembre de 1982, entonces yo les decía, ¿qué pasó en el mundo de la investigación el 25 de noviembre, el 25 de diciembre de 1982? Entonces, mucha gente no sabía qué había pasado y empezaron a encontrar cosas muy interesantes. Y le digo, ¿cómo narrarías tu nacimiento y mezclándolo con este acontecimiento científico importante? Y darte cuenta Es que como una astrología científica, ¿no? más o menos Sí, eso, sí, sí, sí. una Ese día carta estaba astrológica. inventándose la computadora y yo no tengo que ser computólogo. Es mi destino. Exactamente. Así es, sí. Os Por digo que me hago la eso, atención, sí. sí, y era muy interesante porque de pronto empezaban a buscar, oye, pues quiero ver qué pasó el día que nacieron mis hijos y mis hijas. Eso pasó mucho en este ejercicio, Sí, que empezaban a digo, es buscar. muy, muy, muy rico, es muy interesante. Se me Ujú. hace que me lo voy a volar por ahí, un Adelante, taller. Doc, por favor. Bien, también estaba, podría decirte su nombre. Ah, claro. Este ejercicio es bien interesante porque lo que hacemos es crear un texto que cuando alguien lo lea piense que no se trata de ciencia hasta el final, ¿no? Yo les decía, cuando alguien lee este texto,
puede imaginarse que está leyendo una receta para hacer un pastel de fresa y al final te das cuenta que hablaba de física, porque te da 5 premisas, es decir, 5 enunciaciones que te hablan de una manera muy general y hasta poética, pero al final, voy a poner un ejemplo, ¿no? Es la ciencia que estudia el principio y el final de todo. Es el conocimiento para conocer. Es una manera de enamorarse de los fenómenos naturales. Es una manera de sentir atracción que va más allá del físico. Podría decirte su nombre, pero solo te diré que llaman física de altas energías. Entonces decían, yo no sabía que física de altas energías tiene que ver con esas posibilidades, por supuesto, Y sí, ¿no? como una especie de misterio inicial, ¿no? Claro, una, Hasta una, el una último. promesa, Ujú. así, Si decía algo que diga, bueno, ¿y de qué me está hablando? Un poquito exacto. lo que hacemos con, no sé si te has fijado en nuestra sección de la lotería científica, ¿no? Claro, Damos justo, un pequeño texto, casi, casi, no siempre me sale la rima, ¿no? Pero bueno, tratamos de que sea así sonoro y preguntamos qué es o quién es, ¿no? Exactamente lo mismo, pero nosotros no decimos quién es hasta que ya nos describen quién es. Muy bien. ok. También está padrísima el último regalo. Eso está bien bonito. Aquí la idea era ponerse en el lugar de un investigador o investigadora que haya muerto en un proceso, en su proceso de vida, antes de poder conocer o ver crecer a sus hijos e hijas. Entonces, ¿cómo le heredarías el conocimiento que tienes en un discurso amoroso a tus hijos e hijas? No es para las personas, es cómo le dirías, descubrí la televisión a color, ¿no? Y cómo se lo contarías a tu pequeño o a tu pequeña que a lo mejor tiene 6, 8 años o que un día va a crecer y va a querer saber quién es su papá y su mamá. No será creer, era vulnerar a las personas y decir, a ver, como padre, madre, hermano, hermana, eh, ¿cómo dejarías una carta llena de emociones, pero que compartir conocimiento con alguien? Es decir, vuelve al lector ese familiar al que le vas a heredar parte de lo que tú haces. Entonces era un involucramiento emocional muy interesante. Y son cartas muy sensibles, ¿no? Muy, sí, sí te Sí, emociona, que dice, esto estuvo peligroso, eso estuvo duro, ¿no? sí. Luego viene escribir con los sentidos. Ese ejercicio era bien interesante. Les pedíamos a las personas que se vendaran los ojos. Ujú. Entonces eran, véndanse los ojos y ten en la mano un objeto de estudio que utilices en tu disciplina. No sé, los biólogos llevaban a lo mejor algún tubo de ensayo o a lo mejor llevaban algún animal, por decirlo de alguna manera. Los físicos llevaban a lo mejor algún experimento, los matemáticos llevaban libretas o lápiz, ¿no? Entonces, toma ese objeto y siéntelo. Y a partir de sentirlo, descríbelo y explica por qué es tan importante. Describe un objeto de estudio a partir de sentir, de ver cómo sabe, cómo suena, cómo se siente, eh, y cómo produce sensaciones en la persona, en alguien que no lo puede. Qué color tiene, qué temperatura tiene. Y cuéntanos a partir de los sentidos qué es ese objeto de estudio, saliendo un poco de la definición o ponlo hasta el final, pero primero lo sentimos. Entonces ya estamos hablando de varias, lo que estoy viendo acá es un patrón, ¿no? Ujú. Los textos trabajan con los sentidos, pero también con los sentimientos, con las emociones. Exactamente. O sea, es lo que a Sentimientos, veces nos emociones. falta cuando escribimos en ciencia, ¿verdad? De hecho, se Sí, nos pide que no lo hagamos, que todo sea objetivo, que sea muy preciso, pero no tiene que verse la mano, bueno, sí, la mano del autor, más bien el corazón ujú, del autor, ¿no? claro. Aunque te diré que hay trabajos muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas a mí me gusta mucho cómo empieza el Spivak de cálculo, ¿no? Ok. Aunque es un libro de cálculo y empieza, digamos, muy formal y preciso, si tú lo empiezas a leer quitándote un poquito ese miedo, te das cuenta que es una carta, realmente una carta de amor al cálculo, ¿no? Wow, Pero necesitas leerlo así como, bueno, como matemático, ¿no? Pero claro. sí, sí es una cosa muy bonita. Qué Eh, bueno. el que creo que le faltó, desde mi humilde opinión, un poco Claro, más de claro. trabajo, fue la de narrador testigo. Ok, perfecto. El narrador testigo era situarse en la época o en el momento en el que se aconteció un suceso, en este caso, la muerte trágica. Esta es otra cosa que podría haber influido. Mm, Que cuando les pedimos a las personas, oye, investiga una muerte trágica de alguien de investigadores, como, ay, no, no quiero leer eso, es como,
¿no? Es demasiado violento. Trata de imaginarte que estás en esa situación y descríbelo en un primera instancia como si fuera un reporte policíaco. Un reporte policíaco y pon qué sentiste, qué escuchaste, cómo se llevaron a cabo los hechos. Y después en este reporte policíaco cierra diciendo el impacto que tuvo en el mundo del conocimiento el fallecimiento de esta persona. Pero como decantando la narración, no tanto en la importancia de lo que hizo, sino en los sucesos violentos que Ujú. acompañaron. Uno de los ejemplos es el Pierre Curie, que murió decapitado por una carreta que le cortó la cabeza. Pues muchas, o sea, eso, y justamente eso podía ser que de pronto el poder escribir un texto en el que narraran desde un punto de vista, si quiere, de un, vaya, de la CEMEFO o de estas personas que hacen autopsia, decir, bueno, es que atravesó la vértebra y cortó, y, o sea, como puede ser que también por eso, Sí, como sí, que queda un poco a lo mejor random. porque lo comparas con el de Rosa Montero, ¿no? De esta, Claro, la idea de no voltear a ver, pues dices, pues es tremendo, pero no, no, bueno. Quedan dos, que la Casa de la Ciencia y la Mujer y la Ciencia. Quisiera que hablas de la Mujer y la Ciencia porque nos quedan pocos minutos, ¿no? Y digamos después, ¿dónde podemos conseguir el libro? vale. El texto de la mujer y la ciencia, ese fue un reto. En este no había reglas. Ese es el último ejercicio y en este no les pudimos consignas. La temática es l- eh, la importancia de divulgar a mujeres en situación desfavorable en términos económicos y en términos sociales. Es decir, ¿por qué hablar? ¿Por qué divulgar, por ejemplo, para mujeres migrantes? ¿Por qué divulgar para mujeres en zonas vulnerables? ¿Por qué divulgar para mujeres en hospitales? Pues, ¿por qué divulgar a estas mujeres que están fuera de los institutos de investigación y que a veces ni siquiera tienen la posibilidad de leer? ¿Por qué divulgarla a ellos? Ese fue el reto. Con todo este proceso de desarrollo emocional y de vulneración, ahora te doy la provocación. Por qué sería importante divulgarlo? ¿Y por qué se lo contarías a otros y a otras divulgar? Y a partir de ahí escribe y deja que todos estos procesos te den una libertad creativa para que sin estructura desarrolles un texto de alto impacto. Muy bien, y ese fue lo difícil, ¿no? Ujú, Finalmente, siempre estamos, es lo que decía ella, por ejemplo, ayer a mis alumnos, ¿no? Siempre yo les podría platicar de muchos personajes europeos y de Estados Unidos, porque eso es lo que hay más, ¿no? ujú, Y de- les preguntaba, ¿quién es su ingeniero que ustedes admiran mexicano? Y pues no sabían, ¿no? Ni siquiera, pues no pudieron decirlo. Entonces, eso es lo que nos hace falta, ¿no? Primero, centrarnos en nosotros y luego, como en este caso, centrarnos en pues en lo que nos hace falta, y en este caso en las mujeres y los problemas que tienen, y luego los problemas que tienen para ser científicas, ¿no? claro que sí. Güey. Pues Muy bien, pues básicamente, ajá. entonces, un comentario más sobre los que te ayudaron en el taller, porque no eres nada más tú, ¿verdad? No, en este caso, bueno, fui yo y obviamente fue la coordinadora de divulgación, la ingeniera Alma Pinillo. Ella fue la encargada de llevar como la parte técnica y el supervisar que los textos tuvieran, pues desde una cuestión de revisión de editorial, revisar, por ejemplo, que de pronto no se perdieran mucho en la parte creativa y de pronto hablaran más el día que nací pasó esto y no hablaras nada de ciencia. Ella estuvo trabajando conmigo todo este proceso. Lamentablemente no se encuentra con nosotros porque está en horario laboral, no le permiten estar, pero ella fue pieza integral y específicamente en este ejercicio que fue idea suya, el de hablemos ¿por qué divulgar para mujeres en la ciencia? Este ejercicio fue idea suya. Es importante recalcarlo. Gracias, doctor. Muy bien, pues ya, se nos acaba el tiempo. Nada más cuéntanos y dónde te encontramos a ti y dónde encontramos el libro. Ajá, pueden escribirnos a la página directamente de Divulgaciencia México y nos pueden mandar un text inbox y les mandamos por WhatsApp o por Messenger o por correo el libro de entrega completamente gratuita. Si lo quieren en físico, ahí nada más lo tienen en este momento en el Museo de Ciencias del Estado de Morelos. Esperamos en un par de semanas ir directamente al museo a ya traer como Ote. una caja y podernos compartir. Físico. Alejandro, pues muchísimas gracias y esperemos tener más noticias tuyas y esperemos tenerte otra vez acá en el programa. No, al contrario, muchísimas gracias a usted, doctor. Estamos bien. Gracias.
La maestra Ángeles Nolasco, desde el Complejo Regional Sur de Tehuacán, nos invita a leer sobre por qué la naturaleza no es perfecta. Cada vez que paseamos por el campo, miramos el cielo azul o si es de noche las estrellas, nuestro ser se llena de tranquilidad y de paz. Cuando miramos las aves volar por el cielo, nuestro ser puede llenarse de nostalgia al sentir el poder que puede representar el ser libre, y desearíamos tener alas para poder volar por los cielos. El respirar el aire puro y sentir cómo éste juega con nuestros cabellos y acaricia nuestras mejillas, también nos invita a regresar cada vez que sea posible a sentirnos bien en un lugar lleno de paz, o por qué no, un lugar casi perfecto. La creencia de que en la naturaleza existe una tendencia hacia la perfección y el progreso ha sido parte de una serie de teorías que han recorrido la historia sobre el mundo natural, lo que lleva hacia la perfección. Pero también, después de las aportaciones de grandes científicos, la idea de teología cósmica dejó de considerarse como una explicación racional del mundo natural. La ciencia acepta en este siglo XXI que no hay una tendencia cósmica hacia el progreso o la perfección, y que cualquier cambio que pueda observarse en el mundo de los seres vivos es el resultado de la acción de las leyes naturales y de la selección natural. La selección natural es un proceso que se da en dos fases. La primera es la producción de variantes fenotípicas que hay en las poblaciones, y la segunda es la supervivencia y reproducción diferenciada de variantes frente a otras. La teoría de la evolución por selección natural ha permitido entender el hecho de que los seres vivos estén adaptados a su medio ambiente, aunque la realidad es que los seres vivos poseen capacidad para la adaptación en cualquier ambiente, y siempre aparecerán costos, pues los cambios ambientales suelen ser mucho más rápidos que la evolución por la selección natural, lo que puede ocasionar una mala adaptación. Por lo tanto, la selección natural se comporta como aquella que se aprovecha de los recursos de los que ya dispone en el momento para adaptarse, aunque muchas veces no sean los mejores. Por lo tanto, la naturaleza es casi, pero no completamente perfecta. Pero si te interesa conocer más sobre el tema, te invito a que te acerques a la lectura y al conocimiento y leas el artículo completo titulado ¿Por qué la naturaleza no es perfecta?, escrito por José Antonio González Oreja y publicado en la revista Elementos en el número 128 de octubre a diciembre de 2022. ¿Quieres ver una serie que sea científicamente precisa? Te recomiendo que veas The Expanse, una aventura de ciencia ficción donde podemos visualizar cómo se reparte la humanidad entre los planetas y asteroides del sistema solar, a la vez que casi se inicia una guerra entre todos ellos por un secreto que cambia totalmente lo que sabemos de la vida. Esto fue Ciencia Tiempo, yo soy Daniel Mosencagua. No olvides usar cubrebocas, cuídate mucho. Hasta la próxima.